Saludos, mi nombre es Alberto Jordán Valdés Villar. Hoy les presento los 87 lemas del Manual de Composición de Ramiro Luis Guerra González, Fundamentos para la creación de sistemas musicales en educación superior. Ramiro Luis Guerra González nació el 13 de noviembre de 1933 en Monterrey, Nuevo León. Comenzó a estudiar piano a una edad temprana y de inmediato desarrolló un gusto por la creación musical. En 1950 se estrenaron las obras de su autoría con la tutela del violinista Antonio Ortiz Cajero. Posteriormente, buscó las cátedras de Carlos Chávez y de Alfonso de Elías en la Ciudad de México. En 1959, la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes estrenó su obra Suite Bucólica. Con el propósito de pulir su técnica compositiva, Guerra realizó una estancia en Italia, donde estudió con Boris Porena y Goffredo Petrassi. En 1997 obtuvo la medalla Mozart, la cual otorga la Embajada de Austria en México. El 18 de julio de 2003, Ramiro Guerra falleció derivado del linfoma No-Hodgkin. Pocos años antes de fallecer, Ramiro Guerra escribió su Teoría del aprendizaje estructural de la composición musical. Entre los manuales de composición del siglo pasado destacan Fundamentos de la composición musical de Arnold Schoenberg o La técnica de los compositores de Miguel Bernal Jiménez o textos más antiguos como Gradus ad Parnassum de Joseph Fuchs. Lo que hace diferente el manual de Ramiro de cualquier otro es el estudio de la composición musical desde la lógica formal, más que de la memorización y la práctica de reglas armónicas, contrapuntísticas o de formas ya conocidas. Una década después de que Guerra escribiera este manual, en 2005, Alexander Sokolov publicó La composición musical en el siglo XX, dialéctica de la creación que plantea la lógica formal como fundamento para la composición musical. Esto otorga un valor intelectual al documento de Ramiro Guerra. Anteriormente, era una práctica común que los compositores se formaran viviendo con un maestro. Esto se puede observar desde las escuelas griegas, tales de Mileto o Anaximandro. Aquí podemos ver a Nikolai Zverev junto a sus alumnos. Una vez que eran aceptados, se mudaban a vivir con él a su casa. Entonces, se puede enseñar a componer. La técnica no es un fin, es el inicio del camino hacia la libertad expresiva. Las aproximaciones a nuevas obras nacen de la intuición. A esto el autor le llama el esqueleto de los lenguajes intuidos. Entonces, ese esqueleto de lenguajes intuidos debe ser rectificado por el pensamiento lógico formal. Sin embargo, el autor sí incita a que el estudiante utilice su intuición. Continuando con la pregunta de si se puede enseñar a componer, intuir un conjunto de reglas del lenguaje estudiado. Estas reglas nacieron de la experimentación a través de la prueba y el error. Posteriormente se establecieron como tales y fueron enseñadas académicamente. Entonces, sí se puede enseñar a componer con la intuición del estudiante y la guía del profesor, quien especifica el universo del lenguaje musical estudiado. Los ingredientes sonoros de una pieza no siempre son elementos singulares concretos, también pueden ser a lo que el autor llama campos continuos, que son cualidades de un sonido que cambia continuamente. Ramiro creó este concepto con la intención de expandir la visión creativo-musical del estudiante de composición a más allá que solamente las relaciones interválicas o armónicas entre las notas. A continuación, podemos escuchar un ejemplo proveniente del Cuarteto del Fin de los Tiempos en el movimiento del Abismo de las Aves, donde el clarinete articula un sonido que va cambiando tanto su frecuencia, que es distinguir el sonido agudo de uno grave, su amplitud, un sonido suave de uno fuerte, su forma de onda, un sonido oscuro de uno brillante, y estas formas pueden ser sinoidal, cuadrada, diente de sierra o triangular. Y ahora escucharemos este pequeño ejemplo. Los dejo con él. Muy bien. Ahora hablemos del lenguaje musical. Un lenguaje musical es un conjunto finito de reglas abstractas. El lenguaje musical es como una maquinaria cuyas estructuras compuestas tienen una función que las piezas singulares no tienen por sí mismas.
Hay lenguajes musicales que pueden producir más estructuras que otros. Sin embargo, las características de todo lenguaje es que sus partes no sean superpuestas, es decir, que las reglas no se contradigan entre sí y que su funcionamiento sea orgánico. También de un sistema de reglas se puede crear un número infinito de constructos musicales. Ahora, ¿un lenguaje musical puede funcionar sin reglas? La música del siglo XX fue progresivamente tendiendo a la sistematicidad, con reglas mínimas o caprichosas. Entonces, las reglas aparentemente inexistentes se vuelven claras. Evitar cualquier trazo que indique un sistema. En otras palabras, la regla es no tener reglas. A esto también se le llama sistema cero, antisistema o lenguaje asistemático. Para esto preparé el ejemplo de John Cage del Music of Changes. Muy bien, continuemos. Entre los... sí, hay abundancia de manuales de composición que se limitan solamente a seguir paradigmas propios o anteriores. Se piensa que esto es derivado de una falta de distinción entre las dimensiones de la creación musical, que son la formal y la material, siendo la primera los fundamentos lógicos, es decir, entender cómo y por qué se crearon estos lineamientos, por ejemplo, las reglas de la armonía o del contrapunto. Y la segunda dimensión es la práctica de las reglas aprendidas sin un sentido ni entendimiento profundo. Para lograr este entendimiento, Ramiro Guerra derivó los niveles lógicos de abstracción. En este se puede observar que los niveles de abstracción sería el nivel 0, la pieza individual, el nivel 1, los conceptos que integran cada regla, que son el puente entre la forma pura y la materia pura. En el nivel 2 se encuentran los conceptos puramente formales y son categorías mentales que se organizan, en las que se organizan las variables sin un contenido semántico, fenómenos individuales o variables predicativas. Y número 3, la forma canónica bajo la cual se han construido un gran número de piezas. Para esto, también hizo, con el mismo fin, los tipos de Russell en una pieza musical. Esto para evitar la paradoja de Russell, donde un conjunto se contiene a sí mismo. Es decir, una pieza no es un lenguaje musical o un lenguaje musical no es una forma. Ok, en el tipo lógico 0 se encuentra una pieza en concreto. En el tipo lógico 1, el lenguaje para construir un número infinito de piezas irrepetibles. En el tipo lógico número 2, las reglas para construir los lenguajes infinitos. Ramiro Guerra creyó acertadamente que los ejercicios lógicos ayudan a la toma de decisiones sobre la creación musical. En este caso vamos a ver las operaciones booleanas más útiles para la composición musical. Estas nos pueden servir para incluso fusionar dos lenguajes musicales que en algún momento puedan llegar a ser compatibles. Y las operaciones booleanas son la intersección. La expresión A por B tiene el valor de 1 si las expresiones A y B toman el valor de 1 simultáneamente y se le da el valor de 0 en cualquier otro caso. La suma, la expresión A más B toma el valor de 1 si al menos una de las expresiones A o B toman el valor de 1 y toma el valor de 0 en cualquier otro caso. La diferencia, que es la negación, la expresión no es A, tiene el valor de 1 si la expresión es A, se le da el valor de 0 y toma el valor de 0 si la expresión de A toma el valor de 1. Este tipo de cosas también nos puede servir para tomar incluso reglas de otros lenguajes musicales y fusionarlos en uno propio. Ahora, hablemos de los sistemas. Los sistemas deben de tener tres características: homogeneidad, controlabilidad y servicio a la expresión. Un sistema no debe contener una regla que lo rompa.
También un sistema tiene un número finito de elementos. Un sistema puede ser abierto al poder introducir o eliminar reglas sin que sea afectado en sus cualidades fundamentales, que es consistencia y completud. Un sistema puede ser infinito en sus combinaciones matemáticas, infinito en sus posibilidades expresivas. Por ejemplo, los ejercicios de composición en las escuelas y conservatorios, donde se pide al estudiante que haga una sonata clásica o una suite barroca, que quizás sí pueda llegar a tener expresión, pero realmente las posibilidades matemáticas son infinitas, pero de alguna forma ya es algo limitado en su servicio a la expresión. O algunas consideraciones para los sistemas. Un sistema no disminuye ni la libertad artística, al contrario, le confiere unidad y coherencia. Como decía Stravinsky en su Poética de la Música, cuanto más me limito, más me libero. La belleza estética de una obra no proviene de sus elementos aislados, sino de su estructura total. Un sistema no es sinónimo de simetría. Hay que prestar atención a esto. Nosotros como humanos tenemos la tendencia a buscar la simetría. Y un sistema no necesariamente tiene que significar la simetría. Un sistema es orgánico cuando sus elementos tienen interrelación y funcionan como una unidad. Un lenguaje musical puede ser infinito sistemáticamente y finito sistémicamente, como el ejemplo de la sonata clásica que acabamos de hacer. Un sistema está agotado cuando ya no ofrece riqueza cualitativa. La riqueza cualitativa tiene que ver con la expresividad. Reflexiones finales. Karl Popper, en su escrito Los comienzos del racionalismo, menciona que hay un elemento de la racionalidad que es la conjetura, y cito, no sabemos, conjeturamos. En esta perspectiva, esto provendría de la irracionalidad. Entonces, de acuerdo con Popper, el pensamiento formal pone a prueba esa irracionalidad para formar posteriormente un pensamiento racional, el que sea. Y nosotros podemos hacer la analogía con la música, de la creatividad puede provenir de algo irracional que después se pone a prueba con lo formal y después ahora sí puede formar un lenguaje musical o un sistema musical. Después, no se puede componer sin un sistema y sus reglas elaboradas previamente. Un lenguaje musical nace de la creatividad que se respalda del pensamiento formal, como ya lo mencioné, y para elaborar un sistema se utiliza el pensamiento lógico formal. Estas son mis reflexiones finales. Aquí se encuentran las referencias. Y muchas gracias por haber escuchado los 87 lemas del Manual de Composición de Ramiro Luis Guerra, Fundamentos para la Creación de Sistemas Musicales en Educación Superior. Yo fui Alberto Jordán Valdés Villar y muchas gracias por su atención.